Pues como sabéis, el año pasado, ya muy rápido, el año pasado, mis padres estuvieron aquí, estuvieron unas 3 semanas y cuando estaba mi padre aquí yo le pedí ayuda en muchas cosas. Él es un manitas, como decimos aquí. Y así que yo le pedí que me ayudara a montar este mueble y el otro que está en el baño. Pero nótese que dije que me ayudara, porque yo de muebles sé muy poco. Así que yo le dije, ¿me ayudas? Dijo, sí, vamos a hacerlo. Así que él y yo venimos un día temprano y salimos tardísimo, pero vinimos a montar estos dos muebles. Y mi padre se quedó sorprendido de cómo, pues voy a decir la marca, de cómo IKEA, pues monta los muebles o cómo es el mecanismo para montarlos. Digo esto porque en México no hay IKEA. Así que él se quedó sorprendidísimo. Ah, mira, qué bien, es muy práctico. Entonces empezamos a montar este mueble, pero llegamos a un punto donde ya estaba el mueble terminado, pero no podíamos ponerlo en la pared. ¿Por qué? Pues llegamos a un punto donde ya no pudimos avanzar más porque no encontramos el mecanismo que sujeta el mueble hacia la pared. Y yo me sentí muy frustrado porque yo estaba seguro, segurísimo que sí lo había pedido. Pero mi padre y yo buscando en las cajas, buscando en todo lo que estaba aquí y nunca encontramos eso. Pero mi padre, como es un manitas y como tiene el ingenio mexicano, que a veces a personas le dicen así, me dice, David, mira, podemos usar esto. Y él saca esto. Estaba dentro de las cosas del mueble. Podemos usar este plástico para que sea la sujeción. Y yo, pero seguro que podemos usarlo. Sí, sí podemos. Yo pensé, no se puede porque es un plástico. Necesita algo más firme. Pero como ya estábamos frustrados, ya teníamos que irnos, decidimos montarlo así. Mi padre hizo, como dicen, una chapuza y pues lo pusimos. Entonces terminamos, limpiamos y cuando termino de limpiar, yo así como que, ay, qué mal, David. Ahí estaba el mecanismo, ahí estaba esa cosa de metal para perforar la pared y ponerlo directamente pues con el mueble. Así que yo me sentí tan frustrado porque mi padre se ingenió de todo para hacerlo. Pero mi padre muy humildemente dijo, no te preocupes, pues lo desmontamos y lo ponemos pues nuevamente. Así que nosotros perforamos la pared nuevamente, montamos el mueble y gracias a Dios que pudimos hacerlo. Y quiero hacer alusión a algo que me recordó mi padre. Nosotros empleamos métodos humanos para conseguir ciertas cosas. Llega un momento donde tú dices, no tengo lo necesario, pero tengo que hacer algo. Tal fue el caso de mi padre y yo con este mueble. Sin embargo, en la vida espiritual no es así. En la vida espiritual, los métodos humanos no otorgan un cambio interno. Por más que te esfuerces en las acciones, tus esfuerzos humanos no van a producir un cambio interno. Y en la sección que estaremos meditando hoy, Mateo 6, del 5 al 8, es notorio que empleamos métodos humanos en nuestras oraciones porque confiamos más en nuestro carácter y esfuerzos. Vemos a dos tipos de personas que en sus oraciones confían más en sus esfuerzos, en los métodos humanos y así obrar justamente. Ahora, estos versículos 5 al 8 es una continuación de lo que Jesús ha dicho anteriormente. Notemos lo que dice Mateo 5:20. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nota capítulo 6, versículo 1.
Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Así que Jesús, ahora en esta sección del capítulo 6, está haciendo énfasis en las obras justas que deben hacer sus discípulos. Pero estas obras justas, porque es lo que dice Jesús, vuestra justicia, no deben ser con un esfuerzo humano, sino que deben ser de acuerdo a Dios. Jesús sigue enfatizando que nuestras acciones, que nuestras buenas obras, o que algunos llaman que las disciplinas espirituales, como la oración, como el ayuno, que se menciona posteriormente, deben superar la justicia o las acciones de los religiosos, tal como hemos leído. Por eso he titulado el sermón ¿Oras dependiendo de tus esfuerzos? ¿Oras a Dios dependiendo de tus esfuerzos? Yo quiero que meditemos hoy, ¿es realmente cómo oras tú? Cuando tú hablas con el Señor en oración, ¿cómo oras? Y notemos primero los versículos 5 al 6. Versículos 5 al 6. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Así que este versículo comienza y sigue con el argumento de las acciones justas, de que tú debes obrar, hacer buenas obras o disciplinas espirituales según Dios, pero cuidar de no ser como los hipócritas. En este versículo se demuestra una vida justa, pero que vive en oración. Y nota cómo inmediatamente enfatiza la oración y a su vez muestra que esta acción justa de orar ha sido corrompida. Y cuando oréis, inmediatamente dice, no seáis como los hipócritas. Una acción justa, una obra justa ha sido distorsionada. Se puede creer que estamos haciendo obras espirituales justas cuando en realidad obramos injustamente, cuando en realidad nos enfocamos en lo externo y no en nuestro corazón. Así que Jesús menciona a sus discípulos que deben cuidarse de mostrar su justicia o de obrar justamente de forma hipócrita. Ahora, ¿quiénes son estos hipócritas a los que Jesús se refiere? Podemos inferir que se refiere a los religiosos, que son los fariseos y los escribas. Notemos que dice que estos religiosos oran de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Así que podemos inferir que se refiere a los fariseos, porque directamente en otros versículos los menciona. Recordemos que la palabra hipócrita, tal como dijo David la semana pasada, provenía del teatro. El origen de esta palabra era el teatro. Así que estos líderes religiosos actuaban en las sinagogas. Es como si tú ves una película y ese actor que está haciendo una escena no está demostrando quién es él, porque está cumpliendo un papel que le han dado para hacer la película. Estos religiosos actuaban, demostraban ser algo, pero en su interior no había lo que ellos reflejaban. Y algo interesante es que los religiosos practicaban la oración entre las 9 y 3 de la tarde, 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y lo hacían en las sinagogas porque las sinagogas fueron conocidas como casas de oración. Las sinagogas se establecieron unos 3, 4 siglos antes de Cristo porque los judíos estaban en el exilio y no podían ir a Jerusalén para adorar al Señor. Así que ellos iban a las sinagogas para adorar al Señor. Y en el tiempo de Jesús, las sinagogas seguían teniendo este énfasis en la oración para buscar la adoración a Dios.
Sin embargo, se había distorsionado ese énfasis. Cuando empezó la sinagoga, 3 siglos antes, los judíos buscaban maneras de adorar a Dios. No podían hacerlo en el templo, pero ellos querían adorar a Dios. Y ahora que ya tienen el templo y que pueden hacerlo también en la sinagoga, lo distorsionaron porque ellos querían ser vistos por los hombres. Notemos que dice, porque a ellos les gusta ponerse en pie. Ahora esta frase de decir les gusta quiere decir que se deleitan, algo que le es muy agradable. Se deleitaban, sentían mucho placer en ser vistos ante los demás. Todo esto nos está indicando el carácter egocéntrico del hombre. Así que quiero que prestes atención en estos versículos, porque nos demuestran el carácter egocéntrico del hombre. Habían distorsionado una obra justa, una disciplina espiritual como es la oración. Jesús está identificando el problema del corazón humano. Él no está mencionando que no oren. Él está mencionando que deben cambiar su corazón. El problema en nuestro corazón. Podemos hacer obras espirituales justas, pero sin tener un cambio interno. Y en el caso de la oración, podemos orar sin realmente tener un cambio en nuestro corazón. Las personas tenemos la tendencia de orar resaltando nuestro ego. Orar reflejando lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiera. Y Jesús quiere hacer ver a sus discípulos que las acciones humanas tendrán su recompensa. Nota lo que dice el versículo 5. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Ellos han distorsionado esta disciplina espiritual, esta obra justa de la oración, pero ellos recibirán su recompensa. Recompensa aquí quiere decir salario, y un salario es una retribución económica. El salario que tú y yo recibimos por nuestro trabajo es una recompensa monetaria por lo que haces, por lo que sabes, por tu tiempo o por diferentes cosas. De esa misma manera, la recompensa que Jesús menciona a estos religiosos son las retribuciones que ellos recibirán. ¿Qué quiere decir esto? Si un hipócrita oraba para ser visto por los hombres, en realidad ellos iban a tener esa retribución, ser vistos por los demás. Pero realmente, ¿esto llenaría el corazón de esa persona? ¿Ha obtenido lo que esa persona quiere? Pero realmente, ¿eso llenaría su corazón? Desde luego que no. Por otro lado, si una persona ora con la actitud correcta, tendrá su recompensa de parte de Dios, no una recompensa humana, porque orará conforme a la voluntad de Dios. Así que Jesús identificó el problema del corazón humano. Pero Jesús quiere moldear a sus discípulos. Jesús identifica el problema, pero no deja a los discípulos cegados simplemente identificando lo que está mal. Nota el versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. De modo que Jesús enseña a sus discípulos cómo orar con una actitud correcta. Que debían orar sin depender de sus esfuerzos, sin depender de su carácter egocéntrico. Debían orar buscando a Dios de corazón, buscando a Dios en su intimidad. Jesús revela el corazón humano, pero a su vez demuestra el carácter de Dios.
Jesús te demuestra lo que está mal en tu corazón, pero te demuestra a Dios y su obra en tu vida. Notemos que Jesús menciona: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nuestro Padre Celestial escucha nuestras oraciones y manifiesta su carácter omnipresente, que está en todo lugar, pero a su vez Él obra de manera misericordiosa, porque Él dice que Él que ve en lo secreto te recompensará. De modo que este pasaje nos está demostrando que tú y yo debemos orar en dependencia de Dios. Debes orar dependiendo de Dios y no de ti mismo, no de tu orgullo, no de tu egocentrismo, no lo que tú deseas, sino manifestando a Dios Todopoderoso y misericordioso. Al tener esa actitud, tenemos la promesa de que nuestro Padre Celestial nos va a recompensar. Ahora, ¿por qué Él va a recompensar? Porque una persona que ora dependiendo de Dios y no dependiendo de sus fuerzas, está teniendo un corazón humilde. Está reconociendo que Dios es soberano. Está demostrando sumisión a Dios. Está dependiendo de Dios y de su voluntad, no de lo que Él desea en su vida. Nota lo que dice Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si tú oras dependiendo de la voluntad de Dios, dependiendo del carácter de Dios y de su obra, Él te escuchará. Notemos cómo estos versículos empiezan con el carácter humano, pero terminan con Dios. Versículo 5 empieza con el hombre. Versículo 6 termina con Dios. Estos pasajes nos enseñan algo muy importante. Dios escucha tus oraciones omnipresentemente y que Él obra misericordiosamente. Tú debes orar dependiendo de Él y no de tus fuerzas. Así que cuando ores, depende de Dios y no de tu carácter y no de tus obras. Tú debes orar dependiendo del carácter omnipresente de Dios y de su obra misericordiosa. Y quiero mencionar un ejemplo que pasó en la iglesia de mis padres. Hace algunos años, en la iglesia de mis padres tenían una tradición o una tradición. Cuando terminaba el culto, alguien subía al púlpito y oraba por terminar el culto. La iglesia de mis padres es una iglesia grande. En ese entonces creo que eran sobre 300 personas. Y no es que esté mal tener 300 personas, pero cuando hay más gente, hay más tipos de cosas que pueden pasar. Pero cuando pedían a orar a una persona en particular, todos pensábamos lo mismo. Esta persona se ponía de pie, oraba, era un púlpito enorme, oraba allí, oraba con mucho fervor, mencionando versículos de memoria, y al final simplemente decía: te pedimos por terminar, o te damos gracias, Señor, por el culto. En 4 o 5 frases oraba al final por esto. ¿Por qué le pedían orar? Por agradecimiento del culto, no por todo lo demás. Ahora sé que no conocemos el corazón de esta persona, pero realmente sus acciones hacían evidente su motivación. Muchas personas llegamos a pensar que esta persona lo hacía
para demostrar supuestamente espiritualidad, al saber muchos versículos de memoria, al demostrar que él ora de una manera ferviente. ¿Realmente era necesario hacer una oración así para terminar el culto? Probablemente no. Nuestra oración va dirigida al Dios verdadero y soberano. Nosotros no vamos a sorprender a Dios. Pero a Dios no lo vamos a sorprender. Así que notemos que el versículo 5 comienza con una instrucción en negativo. No seáis como los hipócritas. Pero el versículo 6 termina con un resultado positivo, hablando sobre la obra del Padre y su recompensa. Así que el pasaje es enfático en mostrar una acción incorrecta por la motivación incorrecta. Pero a pesar de eso, Dios lo moldea para bien. Dios lo moldea por su carácter y por su obra misericordiosa. De modo que tú puedes cambiar tu oración egocéntrica dependiendo de tus esfuerzos para dirigirte a Dios dependiendo de Él. Tu corazón si tú oras de esta manera, de una manera egocéntrica, donde no buscas la gloria de Dios, sino que buscas tu voluntad. Y a este punto considero que esta es una oración egocéntrica activa. ¿Y por qué llamo así egocéntrica activa? Porque aquella persona que busca activamente oportunidades para resaltar su espiritualidad no está buscando la gloria de Dios. Está buscando que los demás vean su supuesto nivel de espiritualidad. Si tú eres una persona así, déjame decirte que tú no vas a impresionar a Dios. Los hipócritas sorprendían a los hombres, pero a Dios no lo sorprendían, porque Dios está en todo lugar. Y el punto de este pasaje es demostrar la condición caída del hombre, pero a su vez mostrar el carácter de Dios. Y seamos honestos, todos nosotros somos orgullosos. Todos nosotros somos egocéntricos. Queremos que los demás vean nuestras obras justas. Nos gusta que nos vean, nos deleitamos en esto. Queremos que todos puedan ver nuestra espiritualidad. Sin embargo, Dios es más grande. Dios es sublime y Dios merece la gloria y la honra en todas nuestras acciones justas, en todas nuestras obras espirituales. Y en la oración no es la excepción. Así que cuando oras, ¿en realidad deseas que Dios sea glorificado o tú prefieres recibir la honra? Si tú has caído en este estilo de oración pseudo espiritual, Dios te anima y te invita a orar reconociendo su poder, porque Él es misericordioso. Así que humíllate y arrepiéntete ante Dios, porque este pasaje demuestra la misericordia de Dios. Dios te recompensará en tu oración porque Él obra misericordiosamente. Si tienes la actitud correcta, Él obrará misericordiosamente. Él tiene cuidado de sus hijos. Él te ha salvado a través de su Hijo para que tú tengas comunión con Él en oración, no para demostrar tu espiritualidad. Así que ora dependiendo de Dios y no de tus esfuerzos, porque quieres mostrar su gratitud y amor al Dios que te ha salvado.
Jesús desea que sus discípulos vivan justamente reconociendo su corazón egocéntrico, pero a su vez Jesús demuestra la solución a ese corazón, la persona y la obra de Dios. ¿Cómo debes orar? Debes orar dependiendo de la omnipresencia y de la misericordia de Dios. Y ahora notemos en los versículos 7 al 8 cómo también debemos orar. Versículos 7 al 8. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Vemos que el versículo 7 comienza nuevamente a referirse sobre la oración. Jesús comienza a explicar a sus discípulos más cosas sobre la oración. Y hoy realmente no vamos a entrar en muchos detalles porque la próxima semana veremos más cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La oración de los discípulos de Jesús debía ser simple, con una sencillez, sin repeticiones vanas. Notemos que dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido. Aquí hay algo muy importante, porque esta palabra de repetir es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Y quiere decir charlatán. Cuando ores, no seas un charlatán. No anuncies muchas palabras inútiles y sin propósito. Esto es lo que quiere decir el pasaje. Y también notemos que Jesús hace un ejemplo de quien ora de esta manera. En el versículo 6, versículos 5 y 6, habla sobre los líderes religiosos y el versículo 7 habla sobre los gentiles. Y recuerda que gentil aquí quiere decir una persona que vive sin Dios, como lo vimos hace unas semanas en Mateo 5, 47. Así que un gentil quiere decir una persona que no tiene comunión con Dios, una persona que no conoce a Dios y que se esfuerza por querer agradar a Dios. En ese concepto, Jesús se está refiriendo al gentil. Por las personas que se esfuerzan humanamente en la oración, Jesús hace hincapié en que sus discípulos no sean semejantes a ellos. Por un lado, personas demuestran su ego, pero por otro lado, personas quieren depender de sus esfuerzos para que Dios los escuche. Notemos que Jesús, por el contrario, desea que sus discípulos sean personas sabias, no personas que sean según sus esfuerzos. Nota lo que dice Mateo 7, 24. Mateo 7, 4. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y aquí es la conclusión de todo el sermón del monte. Jesús, a diferencia de los fariseos, de los que no conocen a Dios, pide a sus discípulos que vivan sabiamente, obedeciendo sus palabras. Debemos orar dependiendo de Dios. Debemos orar sin depender de nuestro esfuerzo humano. Depende de Dios porque dice el versículo, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Y aquí quiero que notes lo mismo que pasó en los versículos anteriores. Nota cómo en estos versículos se empieza con una actitud del hombre, pero termina demostrando el carácter y la obra de Dios.
El versículo comienza con acciones humanas, esfuerzos humanos, pero termina reflejando el carácter de Dios y su obra. Y nuevamente, estos pasajes nos enseñan algo. Debido a que Dios escucha tus oraciones omniscientemente, tú debes orar dependiendo de Él. No dependas de tus esfuerzos en la oración. Depende de Dios. Tú debes orar a Dios dependiendo de Él, de su carácter omnisciente. Porque Él sabe lo que necesitas. Tú no vas a sorprender a Dios. Tu oración no debe ser según tus esfuerzos. Debe ser según Dios y su carácter. Y dar un ejemplo. Hace poco Daniela y yo estuvimos en un funeral. Estuvimos en un funeral donde las personas profesaban la fe católica. Y antes de terminar el funeral, el cura dijo, vamos a hacer la siguiente oración. Así que estaban las palabras en una pantalla y todos los que querían orar, pues oraron. Y es una oración pues muy conocida. Así que las personas que estaban allí presentes simplemente repitieron las palabras que estaban en esa pantalla y empezaron a orar. Pero no había un espíritu de solemnidad y no había un espíritu de reverencia. ¿Y por qué digo esto? Porque justo después de terminar, unas personas que estaban enfrente de nosotros inmediatamente comenzaron a maldecir y a hablar sobre aspectos inmorales. Personas probablemente pudieran pensar que con recitar una oración basta para su vida espiritual. Sin embargo, no hay un cambio en su interior. Creer que recitar palabras mientras tú oras, personas piensan que por recitar palabras de memoria puede haber un cambio en sus vidas, pero sus vidas no transmiten un interés en las obras espirituales justas. Esto es a lo que se refiere Jesús cuando compara la oración de los gentiles. Personas se esfuerzan por orar, pero su vida no refleja la justicia de Dios. Ahora, Jesús no está condenando que una persona ore ciertas palabras continuamente. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no oramos por los alimentos agradeciendo siempre por lo mismo? Normalmente cuando oramos por los alimentos, mayormente, decimos casi siempre lo mismo. Pero Jesús no está condenando repetir ciertas palabras, sino que está condenando la actitud para repetir esas palabras. Jesús desea que sus discípulos oren con convicción, que oren de corazón, no esforzándose humanamente, sino en el interior, a través del Espíritu Santo. Aún más que las palabras, es más importante el corazón. El corazón es más importante. Dios conoce tu corazón. Incluso el Salmo 139, versículos 2 al 6, nos dicen que Dios conoce nuestros pensamientos aún antes de que salgan de nuestros labios. Para Dios es más importante tu corazón, tu actitud al orar, que las palabras que salen de tu boca. Así que cuando ores, ora de corazón, ora con todo tu ser, con toda convicción en el carácter y en la obra de nuestro Dios. Porque la oración es hacia nuestro Padre Celestial. Nuestra oración es hacia una persona. No es hacia una máquina, no es hacia un ordenador,
Es una persona que desea tener comunión contigo a través de su Hijo. Así que ora reconociendo el poder de Dios, su omnisciencia, porque Él conoce todo lo que tú necesitas. Tus esfuerzos humanos en sí mismos no producirán justicia de Dios. La obra de Dios en nuestra vida sí produce la justicia de Dios. Es la misericordia de Dios la que nos sostiene cada día. Y es por ella que tú y yo podemos orar continuamente a Dios. Y de la misma manera, obrar justamente, como hemos visto la semana pasada, las ofrendas y como veremos después en el ayuno. Del carácter y de la obra de Dios. Y esto es solamente a través del Espíritu Santo. No es a través de tu carne, de tus fuerzas. Romanos 8:26 dice así: porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es solamente a través del Espíritu Santo que tú puedes orar conforme a la voluntad de Dios. Es solamente a través del Espíritu Santo que tú puedes orar deleitándote en el carácter y en la misericordia de Dios, no en tus fuerzas y no en tu egocentrismo. Así algo en esta mañana. ¿Algo según tus fuerzas? ¿Algo según tus fuerzas y depender del carácter y de la obra de Dios? Quizás tú estás pasando por una situación difícil y piensa en esa situación. ¿Oras a Dios por esa situación? ¿Oras dependiendo de tus palabras? Pensando que Dios, te pido por esto, te lo pido, te lo ruego, hazlo, hazlo. ¿Crees que eso va a ser un cambio en realidad? En alguna ocasión, tú y yo hemos orado de esa manera. Y no está mal que ores con fervor. No está mal que ores elocuentemente. Siempre y cuando dependas de Dios y de su misericordia. En alguna ocasión has orado públicamente demostrando superioridad espiritual. A veces oras repitiendo mucho tu petición para que Dios te escuche. Pero recuerda, ora según el carácter de Dios. Debido a que Dios escucha tus oraciones por su carácter y por su obra, tú debes orar dependiendo de Él y no de tus esfuerzos humanos. Dios escucha tu oración por los méritos de Cristo. Dios escucha tu oración por su carácter santo, omnipresente, omnisciente y por su obra misericordiosa, porque quiere tener comunión contigo. ¿Estás dependiendo de tus esfuerzos u oras dependiendo de Dios y de su carácter? Vamos ante ti, reconociendo que somos pecadores, reconociendo, Señor, que quizás podemos orar dependiendo de nuestros esfuerzos, pero porque en esos esfuerzos no habrá ningún fruto. Es solamente a través de tu obra, es solamente a través de Cristo que tú tienes cuidado de nosotros por ser tus hijos. Tú nos escuchas porque eres misericordioso.
Tú nos escuchas porque estás en todo lugar. Tú escuchas porque eres todopoderoso. No te van a sorprender. Tú eres Dios sobre todo lo creado. Ayúdanos a ser humildes cuando oramos. Ayúdanos a orar reconociendo que tú eres el Todopoderoso y misericordioso y que tú, Señor, obras de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias porque en Cristo sabemos que tú nos escuchas, que tú tienes cuidado de nosotros. Para que como iglesia podamos tener oraciones con un corazón humilde y oraciones que dependan de ti y no de nuestros esfuerzos. En Cristo Jesús. Amén.